Entonces también démosle la bienvenida, muchas gracias a Melissa y a Brenda. Ok, muchas gracias. Se pueden presentar. Ok. Buenas noches, hermanas. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Yo vivo en California y me llamo Brenda, como Lester dijo. I'm going to speak in English pretty soon, don't worry. Voy a empezar a hablar en inglés pronto. Pero quiero dar los saludos de nuestra iglesia, de las hermanas en Ripon, California, at the Zion United Reformed Church. Y también estábamos la semana pasada en Bolivia con la iglesia bíblica Monte de Sion en Cochabamba, Bolivia. Y allá enseñé una clase del libro del Ruth, de la Biblia. Cada mañana, por 4 mañanas, entonces más o menos 12 horas de un curso de 12 horas. Y en esta noche vamos a tratar a shrink, de comprimirlo, de 12 horas hasta 2 horas. ¿Podemos? Sí, pienso que sí. Okay. Just like many of you, I am a daughter. Como muchas de ustedes, soy hija. I'm a sister and a wife. Soy hermana y soy esposa. I'm a sister-in-law to Alitha. Soy nuera de Alita, cuñada de Alita, perdón. I'm a mother-in-law and a mother. También soy suegra y también soy mamá. And I'm a grandmother. Y una abuela también. And I'd like to look with you at a book of the Bible called Ruth. Y quisiera ver con ustedes un libro de la Biblia que se llama Ruth. Ruth is the 8th book of the Bible. Ruth es el 8º libro de la Biblia. And it's one of 2 books named for a woman. Es uno de 2 libros con el nombre de una mujer. And it's the only book that's named for a woman who wasn't an Israelite woman. Y es el único libro que tiene el nombre de una mujer que no fue israelita. And just like many of us, she was a daughter. Y como muchas de nosotras, también fue una hija. Possibly a sister, a wife. Posiblemente hermana, esposa. She was a daughter-in-law. Era también una nuera. She became a widow. Se convirtió también en viuda. She became a wife again and then a mother. Ella nuevamente volvió a ser esposa y mamá también. And we also know that she was the great-grandmother of King David. Y sabemos que ella fue la bisabuela del rey David. So as women, I think there are many things that we can learn from Ruth, from this book of the Bible. Así que como mujeres hay muchas cosas que podemos aprender de Ruth, de este libro de la Biblia. And in Bolivia, we went verse by verse. We took 1 chapter for a whole morning. En Bolivia fuimos versículo a versículo, así que una mañana estudiamos todo el primer capítulo. But tonight what I want to do is share 4 thoughts with you from the book of Ruth. Pero esta noche lo que quiero es compartir con ustedes 4 mensajes del libro de Ruth. And the theme that I have for tonight Y el tema que tengo para esta noche is that Ruth encourages us to remain faithful to God amid loss. es que Ruth nos anima a ser fieles a Dios a pesar de la pérdida. To honor God in all our decisions. Honrar a Dios en todas nuestras decisiones. And to see our reward as the advancement of His kingdom.
y ver nuestra recompensa en el avance del Evangelio. So our first thing we need to look at tonight is that Ruth experienced loss. Lo primero que vamos a ver esta noche es que Ruth experimentó la pérdida. So I'd like to look at the book of Ruth, chapter 1. Así que quisiera que veamos el capítulo 1 de Ruth. I hope we're all familiar with this little book of the Bible. Espero que todas conozcamos, que estemos familiarizadas con este pequeño libro de la Biblia. So I'd like to just summarize the first 13 verses, Ruth 1 through 13, with this first point. Así que con este primer punto quisiera resumir un poco los primeros 13 versículos del primer capítulo de Ruth. And so it starts off with this family, Elimelech, Naomi, Mahlon, and Chilion. Empieza con esta pequeña familia, Noemí, Elimelech, Ruth y... Yeah, the sons, Mahlon and Chilion. Sí, Mahlon y Chilion. And there's a problem in Israel. Y hay un problema en Israel. And can someone tell us what's the problem in Israel? ¿Sabe alguna cuál era el problema en Israel? También. There's a famine in Israel. And so this little family goes away from the promised land. Así que esta pequeña familia se va de la tierra prometida. And they go to a place called Moab. Y se va a un lugar llamado Moab. And the Moabites were descendants of Lot. Los moabitas eran descendientes de Lot. And do you remember how Lot had descendants? ¿Recuerdan cómo tuvo Lot su descendencia? His daughters got him drunk and became pregnant with his children. Sus hijas lo emborracharon y se embarazaron de los hijos de Lot. So those are the descendants of Lot, and that's the land of Moab. Esos son los descendientes de Lot y esa es la tierra de Moab. So that's where this family goes. Así que ahí es donde esta familia va. And you know what happens. The boys find beautiful girls in Moab to marry. Y saben lo que pasa, los chicos encuentran mujeres hermosas en Moab con las cuales casarse. Ruth and Naomi. Ruth and Orpah. Ajá, Ruth y Orfa. And then something terrible happens. Y luego pasa algo terrible. Elimelech dies. Elimelech muere. Mahlon dies. Muere también Mahlon Chilion y dies. Chilion. And there are these three women. Y ahí quedan estas tres mujeres. And in the days that this was happening, the days of the judges, women were very dependent upon a man to support them. Y en el tiempo en el que esto estaba ocurriendo, las mujeres dependían muchísimo de los hombres para mantenerlas. It's different from today. Es muy diferente de hoy día. Today, a woman who is single can have a job, drive a car, rent an apartment. Hoy día una mujer soltera puede tener un trabajo, tener un apartamento, manejar un auto. But in these days, these women were without help and without hope. Pero en este tiempo estas mujeres no tenían ni ayuda ni esperanza. And so we see that Ruth experienced loss. Así que vemos que Ruth experimentó la pérdida. She lost her husband. Perdió a su esposo. She lost her father-in-law. Perdió a su suegro también. And her brother-in-law. Y a su cuñado también. And then a terrible thing happens. Naomi decides to go back to Bethlehem. Y entonces algo terrible pasa. Noemí decide regresar a Belén. Why does she decide to go back to Bethlehem? ¿Por qué decide ella regresar? Verse 6. Can you read that for Versículo us? 6 dice: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
God has come to the help of his people, and there is food again in Bethlehem. Dios había venido a ayudar a su pueblo y había nuevamente comida. So this first place that we start is just to acknowledge that Ruth experienced great loss. Entonces en estos primeros versículos es para que reconozcamos que verdaderamente Ruth experimentó la pérdida. And we experience loss as well. Y nosotros también experimentamos pérdidas. We experience loss as well. Nosotros también experimentamos pérdida. Sometimes we experience physical loss. En ocasiones puede ser una pérdida física, A person or possessions. una persona o posesiones. We can experience emotional loss. Podemos experimentar también pérdidas emocionales. That could be the loss of a hope or a dream or an expectation that we had. Podemos perder la esperanza o un anhelo que teníamos o una expectativa. Sometimes we experience a spiritual loss. En ocasiones también experimentamos pérdidas espirituales. Perhaps we're a Christian, but we have no joy, we have no peace. Tal vez somos cristianas, pero no tenemos paz, no tenemos gozo. And we have lost that feeling of being close to God and close to our church. Y hemos perdido ese sentimiento de estar cerca de Dios o cerca de nuestra iglesia. And sometimes loss is our own fault. It's because of things we have done. Y en ocasiones la pérdida es nuestra culpa por cosas que hemos hecho. Sometimes it's the fault of another person, something they have done. En ocasiones es por causa de otra persona, algo que otros han hecho. And sometimes the loss we experience is just part of being a human being in this broken world. Y muchas veces simplemente es consecuencia de ser un ser humano en este mundo caído. And so we have to think about how, as women, Christian women, are we going to deal, how are we going to accept the various losses that we experience in our life? Y como mujeres cristianas debemos pensar en cómo manejamos la pérdida, cómo vivimos estas pérdidas. And kind of to illustrate that, I have a personal story, but I'll ask a question about the passage here first. Para ilustrar un poco esto, tengo una experiencia personal, pero quiero irnos un poco al pasaje. Who knows about how long Ruth and or Naomi and everyone was in Moab? ¿Quién sabe aproximadamente cuánto tiempo estuvo Noemí, Ruth y ellos en Moab? About 10 years, right? Aproximadamente 10 años. So maybe they weren't married for the whole 10 years. Tal vez ellos no estuvieron casados durante todos los 10 años que estuvieron allá. Maybe they were married 5 or 7 years. Tal vez estuvieron casados solo 5 o 7 años. We don't know that exactly. No sabemos eso con exactitud. But what would you expect after we hear that Ruth and Mahlon are married for a number of years? Pero ¿qué podríamos esperar cuando escuchamos que Ruth y Mahlon estuvieron casados por cierta cantidad de años? Children. I asked this same question with a group of high school girls today. Hijos, dice que ella hizo esta pregunta a unas chicas de colegio hoy. In a group, which class was that? I shouldn't embarrass them. One of the grades of the girls, I asked them, what would you expect after about between 10 and 5 years of marriage? Yo pregunté, ¿qué se puede esperar cuando tienes de 5 a 10 años de estar casada? You know what they said? ¿Sabe qué dijeron? Fights. Peleas. I said, yeah, that's true too. Yo dije, sí, eso es cierto también. But we would expect children. Pero esperaríamos que tuvieran hijos. In my own life, En I've mi been propia married vida,
I've been married about 31 years. He estado casada aproximadamente 31 años. I was 5 when I got married. Tenía 5 cuando me casé. Not really, that's not legal. No, en realidad no es legal. So after we were married about 7 years, Entonces, después de tener aproximadamente 7 años de casados, no children. no teníamos hijos And we wanted children. y queríamos hijos. And we saw lots of people having babies. Y veíamos mucha gente teniendo sus hijos. And so this was a loss that we experienced, that I experienced personally. Y esta era una pérdida que nosotros experimentamos, que yo experimenté personalmente. And it was a real crisis of faith for me. Y fue una verdadera crisis de fe para mí. I was a Christian. Era cristiana, I love God. amaba a I'm Dios, living for Him. My husband's a pastor. vivo por Él, mi esposo es pastor, We want children. queremos hijos, No children. no tenemos hijos. And so we prayed, Así que Lord, oramos, give us children if it's your will. Dios, danos hijos si es tu voluntad. And so I had to come to the point and really ask myself, does God love me? Así que llegué a un punto de preguntarme a mí misma, ¿realmente Dios me ama? Does He care for me? ¿Realmente cuida de mí? Is He able to do all things? ¿Puede Él hacer todas las cosas? And it was a struggle. Y era una lucha. But thanks to God, I came out, and my husband and we came out with the firm belief that God loves us. Pero gracias a Dios salimos de esa crisis con la seguridad de que Dios nos ama, He cares for us. de que Él cuida de nosotros, He knows all about us. que sabe todo de nosotros, He is able to do all things. que puede hacer todas las cosas And this is His plan for us right now. y que este era su plan para nosotros. But we still wanted kids. Pero igual queríamos hijos. So we've adopted 2 children. Así que adoptamos 2 niños. And we see that very much as a beautiful experience of God's grace in our lives. Y vemos esto como una gran experiencia de Dios en nuestras vidas. Amid the loss, Yo, en medio de la circunstancia, de la pérdida, God was faithful. Dios fue fiel, He's always faithful. porque siempre es fiel. So that's kind of the end of my first point. Así que ese es casi el final de mi primer punto. So we want to take a few minutes and just ask, Así que queremos tomar unos minutos y preguntarles if you have a comment you'd like to make. It doesn't have to be a question. si tienen algún comentario que quieran hacer. No tiene que ser una pregunta, pero puede ser una pregunta. It can be a question. Yo voy a hacer un comentario. Ok. Es interesante cuando la fe se prueba, porque nosotros también hemos adoptado. Entonces, ya yo tenía, o teníamos, ese pensamiento, esa disposición antes de adoptar. Desde el noviazgo, ya lo habíamos hablado. I don't know that. Since they were boyfriend and girlfriend. Oh, okay. Oh, They have okay. talked about that Okay. already. Okay. Y Dios siempre responde, porque siempre hemos querido una familia grande. Igual, uno o varios, que sea la voluntad de Dios. Entonces, indiferentemente la prueba, si uno le entrega la vida y con fe lo hace para Dios y trabaja para Dios, Dios siempre responde. Entonces, esa es la parte que lo pongo como testimonio, de verdad. Es increíble. Thank you. Muchas gracias. Yeah. Yeah. And were you all able to hear that testimony? ¿Pudieron todos escuchar el testimonio? Yeah, thank you. Yeah. Yeah, God is faithful. We will experience loss of one kind or another,
but God is always faithful. Dios es fiel y vamos a experimentar pérdida de muchas formas, pero Dios siempre es fiel. Okay, let's go on to our next point, and that is that Ruth remains faithful to God. Okay, pasamos al siguiente punto y este es que Ruth también es fiel a Dios. And verses 14 through 22 are what we're going to look at there. Ahora vamos a ver los versículos del 14 al 22. And I'd like you to read those, if you would, please. Chapter 1, verses 14 through 22. Voy a leer para ustedes los versículos del 14 al 22. Dice así, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Thank you. In verse 14, we see the two different decisions that are made. En el versículo 14 podemos ver las dos diferentes decisiones que se tomaron. Both of the women have asked to go with Naomi. Ambas mujeres se les pidieron ir con Noemí. They've said, no, we'll go with you. Las dos dijeron, no, vamos contigo. We love you. Te amamos. It's kind of hard to be a mother-in-law sometimes. A veces es difícil ser suegra. I hope your sons and daughters-in-law love you that much to say, we'll go with you. Espero que sus nueros y nueras, yernos, al revés, perdón, las amen suficiente para decir, voy con ustedes, voy con usted. But Naomi is very realistic, isn't she? Pero Noemí es muy realista, ¿cierto? She says, I have nothing to give you. Ella les dice, no tengo nada que darles. Our lives are dependent upon a man to care for us and to continue the line, the generation, the family line. Le dice, nuestras vidas dependen de un hombre que nos mantenga y de continuar el linaje de este hombre. And again, that's very different for us. That's not the way we think. Y nuevamente, esto es muy diferente a nosotras, no es la forma en que nosotros pensamos. Naomi goes so far as to ask the girls, Noemí va más allá y pedirle a las muchachas if I had a new husband tonight, que aún si tuviera un nuevo esposo esta noche and I got pregnant tonight, y me embarazara esta noche and I had a baby in 9 months, y en 9 meses tuviera un hijo and it was a boy, y fuera un varón, would you wait for that little boy to grow up so that you could marry him? ¿esperarían a que ese niño crezca para poderse casar con él? And of course the answer is no, Por supuesto, right? la respuesta es no. No. But that gives us an idea of that concept of levirate marriage in the Old Testament. Pero eso nos da un concepto una idea del concepto del matrimonio en esos tiempos. That the brother would be responsible to marry the widow of his dead brother.
que el hermano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda de su hermano muerto. So Naomi makes it very clear that she has nothing to give her daughters-in-law. Así que Noemí deja claro el hecho de que ella no tiene nada que ofrecerle a sus nueras. And so Orpah makes a spiritual decision. Entonces Orfa toma una decisión espiritual. And every day in Bolivia, I had to give the girls a quiz. Y todos los días en Bolivia tenía que hacerles un quiz, un examen a las mujeres. And one of the questions I asked was, Y una de las preguntas que hice era, what and who did Orpah choose? y la pregunta era, ¿qué y a quién escogió Orfa? And that was in verse 15. En el versículo 15. She chooses her people and her gods. So it's a spiritual decision. Entonces fue una decisión espiritual. Remember, she was also married to an Israelite man. Recuerden que ella también estaba casada con un hombre israelita. She was in the family of Elimelech, worshiping the one true God. Ella era parte de la familia de Elimelech, entonces adoraban juntos al Dios de Israel. But she left and she went back to her gods. Pero ella regresó a sus dioses falsos. And we hear nothing more about her in the Bible. Y nunca más escuchamos de ella en la Biblia. But Ruth makes a choice, a different Ruth choice. Toma una decisión diferente. And Ruth says, I choose to go with you. Y Ruth dice, yo escojo ir contigo. She makes a relational choice for Naomi. Ella toma una decisión relacional por Noemí. She also makes a locational choice. Y también toma una decisión de ubicación. Where you go, A I will donde go. tú vayas, yo iré, le dice. I'll be close to you wherever you go. A donde sea que vayas, yo voy a estar cerca de ti, le dice. Is this starting to sound like a marriage vow to you? ¿Esto les empieza a sonar a ustedes como una promesa, un pacto matrimonial? I don't know about you, but I have moved many times in my life because my husband was called to work in another place. No sé ustedes, pero yo me he tenido que mudar de casa en muchas ocasiones porque mi esposo lo enviaban a trabajar a otros lugares. And we've lived in the Netherlands for 3 years, in Holanda, Y hemos vivido en Holanda por 3 años, and South Dakota for 5 en el years, sur de Dakota por 5 and años, Vermont for 8 years, 8 años en Vermont and California for now about 14 years. y como 14 años ahora en California. So we know how to pack things in boxes really well. Así que sabemos muy bien cómo empacar las cosas en las cajas. So this sounds like a marriage vow, doesn't it? Entonces esto suena como un voto matrimonial, ¿cierto? I'm going to go with you, and I'm going to go where you go. Iré contigo a donde tú vayas. And your people will be my people. Y tu pueblo será mi pueblo. And that's another thing to remember, those young women out there who are not yet married. Y eso es otra cosa importante recordar para aquellas mujeres jóvenes que aún no se han casado. When you marry that handsome man, Cuando te casas con ese hombre guapo, you get the whole family, recibes también toda la familia, right? ¿cierto? But the biggest decision that Ruth makes is a spiritual choice. Pero la decisión más grande, más importante que toma Ruth es una decisión espiritual. Your God will be my God. Tu Dios será mi Dios. So she has learned enough about the one true God, the God of Israel, to be faithful to that God. Así que ella ha aprendido suficiente sobre el único Dios de Israel para serle fiel. And then about where you die, I will die. Y entonces le dice, donde tú murieres, moriré yo.
I don't know if that part's true for marriage exactly, but No sé si esa parte es real para los matrimonios. but only death will separate us. Pero dice, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. And that is part of the marriage vow, right? Y esa es parte del voto matrimonial, ¿cierto? Yeah. And so we see the two women going back to Bethlehem. Así que vemos a las dos mujeres regresando a Belén. And how long have they been gone? ¿Y cuánto tiempo estuvieron lejos? 10 years. 10 años. And they have not been able to keep in touch with Facebook and Instagram. Y no era como que podían haberse mantenido en contacto por medio de Facebook o Instagram. And they haven't been calling each other on the phone every week to say, hey, how are things going? Ni se han estado llamando una vez por semana para preguntarles, hey, ¿cómo va todo? It was like she fell off the edge of the earth. Es como si ellas se hubiesen caído del otro lado de la tierra. And so when Naomi comes back to Bethlehem, it says the whole town was stirred because of them. Y entonces cuando Noemí regresa a Belén, dice que todo el pueblo estaba conmovido por ellas. In English, the word stir is what I do to a pot of soup when I'm making soup. I stir it. En inglés, la palabra conmovida es lo que yo hago para una olla de sopa. Lo muevo, ¿verdad? Le doy vuelta. You stir the soup. The whole town of Bethlehem was stirred up because Naomi has come back. Todo el pueblo de Belén estaba rodeándola porque ella había regresado. And what are they saying? ¿Y qué le decían? It's Naomi. Es Noemí. Oh, she has a few more gray hairs than she did before. Ay, tiene unas cuantas canas más de las que tenía antes. Where's her husband? ¿Dónde está su esposo? Where are her sons? ¿Dónde están sus hijos? What? They ¿Qué? died? ¿Murieron? All of them? ¿Todos? Oh, that's terrible. Es terrible. Oh, she has a daughter-in-law with her. Ay, trajo a la nuera con ella. The stranger. La extraña, sí. And so we see that Naomi, and they say, can this be Naomi? Y ellos dicen, ¿no es esta Noemí? That's how much she's changed. Así es cuánto ella ha cambiado. She has quite a statement, doesn't she? Ella tiene cierta, estando como un, se me fue. Like a confession. Como una confesión. Thank you. She says, don't even call me Naomi anymore. Ella le dice, ni siquiera me llamen Noemí. Do you have a little note at the bottom of your Bible that says what Naomi means? ¿Tienen una nota al pie de página de sus Biblias que dice lo que significa Noemí? Mine is so small I can't read it anymore. La mía es tan pequeña que ya no la puedo ni leer. But I think Naomi means pleasant. Pero creo que Noemí significa, sí, placentera. And so Naomi says, don't even call me that anymore. Entonces Noemí dice, no me llamen así más. Don't call me pleasant. No me llamen placentera, sí, no me llamen más así. That's not me anymore. Esa ya no soy yo. That was the old me. Esa era la antigua yo. That's when I had a husband and 2 sons. Eso era yo cuando tenía esposo y My 2 life hijos. was great. Cuando mi vida era buena. I was pleasant. Yo me sentía placentera, me I sentía was bien. nice to be around. Era una persona agradable con la cual relacionarse. But now, Pero ahora, the hand of God has gone out against me. la mano de Dios ha venido contra mí. I am bitter. I am Mara. Y ahora estoy amargada, ahora soy Mara. The Almighty has brought misfortune upon me. El Todopoderoso ha traído gran amargura. She says, I went away full Dice, me fui llena and I came home empty. y vine con las manos vacías. And in Bolivia, I had a bottle of water here. En Bolivia yo tenía una botella de agua
And by this time in my class, I had drunk about half of it. Y para este momento de mi enseñanza ya me había tomado la mitad. And so I would tip it upside down. Entonces yo la volvía. Like I almost did right here. Yeah. Not the same effect. Right. and Naomi would say, look, now I'm empty. Noemí Top is decía, empty. mira, ahora estoy vacía. Turn it around. When I went away, I was full. Cuando me fui estaba llena. And now I'm empty. Y le doy vuelta y ahora estoy vacía. And we use that way of thinking in our own day today, don't we? Y nosotros también tenemos esa forma de pensar en nuestro día a día. There are people who think, oh, my glass is always half empty. Hay quienes piensan constantemente, mi vaso está medio vacío. I don't really have everything I want or need. No tengo todo lo que quiero o necesito. And there are other people who say, my glass is half full. Pero hay otras personas que piensan, mi vaso está medio lleno. I have lots of blessings. Tengo muchas bendiciones. I have many things that I want and need. Tengo muchas cosas que quiero y necesito. But not Naomi. Pero no Noemí. And so she has also experienced loss. Ella también ha experimentado pérdida. And so she's kind of this example for us of how not to react when we have loss. Y Noemí es como este ejemplo para nosotros de cómo no reaccionar cuando experimentamos pérdida. Because is Naomi really empty? Porque verdaderamente ella tiene las manos vacías. Could we make a list of the blessings that Naomi still has? ¿Podríamos hacer una lista de las bendiciones que Noemí todavía tiene? What does she have? Talk to ¿Qué me. tiene? She has her health. What else? ¿Tiene salud? She has Ruth. ¿Tiene a She Ruth? has Where to go? Su pueblo hacia donde her people. Ujú. Oh. She has God. Ya tiene a Dios. She has her life. Tiene su vida. Right? So no matter how desperate the situation looks, Así que no importa cuán desesperante parezca la situación, we can choose as Christian women como mujeres cristianas podemos escoger to look at the blessings, ver las bendiciones, the things we have, lo que tenemos and give thanks for them y ser agradecidas por ellas, instead of looking at what we don't have en lugar de ver lo que no tenemos and complaining about that y quejarnos por eso and becoming fixated on what we don't have. y convertirnos en personas demasiado concentradas, demasiado fijadas en lo que no tenemos. So in this point we see that Ruth, amid her loss, chooses to remain faithful to God. Y entonces vemos que Ruth, a pesar de las circunstancias, decide mantenerse fiel a Dios. And I pray for each of you Y oro para que todas ustedes, in your lives, en sus vidas, when you have trouble, cuando tengan problemas, not if, no si tienen, when you have trouble. sino cuando tengan problemas. The Bible says, in this world we will have trouble, La Biblia tribulation. dice que en esta vida tendremos problemas, tendremos tribulación. They can be of different kinds, Pueden ser de diferentes tipos, but we will have trouble. pero los tendremos. And I pray that you will remain faithful to our faithful God. Y yo pido a Dios que ustedes se mantengan fieles a nuestro Dios fiel. He loves you. Él las ama, He cares for you. Él se preocupa por ustedes He knows all about your situation. y Él sabe todo sobre su situación. He's able to do all things, Él puede hacer todas las cosas, but He allows suffering. pero Él permite el sufrimiento, He allows trouble. Él permite los problemas, He allows the testing of our faith Él permite que nuestra fe sea puesta a prueba to grow us.
para hacernos crecer. Yeah. So that's pretty much the first and second point. Así que esos son principalmente los primeros 2 puntos. They tell me they have a little bit of coffee or some goodies somewhere for us. Me dijeron que tenemos un cafecito o algunas cositas para nosotras. But let's take a few minutes and see if there are some comments about this, anything we've talked about so far. Pero entonces tomemos unos minutos para ver si hay algún comentario sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Me quedé pensando en el primer punto, digamos como de las 3 mujeres, la que experimentó la pérdida más grande fue Noemí, porque perdió a su esposo y sus 2 hijos. Pero como se ve la misericordia de Dios, pienso yo, un acto de misericordia grande con Ruth, ¿verdad? Y con Orfa, porque al no haber tenido hijos hasta ese momento, ¿verdad? Realmente perder el esposo obviamente es muy devastador. Pero digamos, ahora que yo tengo a mi hijo, no me podría imaginar perder a los 2, ¿verdad? Entonces, pienso que a pesar de que el escenario es muy triste, aún así, bueno, vemos en su historia que ellas posiblemente eran jóvenes aún y podían volverse a casar y bueno, era un acto de misericordia de Dios que en ese momento de su vida aún, o sea, que no habían tenido hijos con su esposo, pues, que murió. Porque siendo viuda y con hijos también, me imagino, o sea, el escenario habría sido todavía más complicado. ¿Qué habría hecho Noemí con sus 2 nueras y ellas con hijos? Si no tenía nada que ofrecerles en ese momento, peor todavía si ellas hubiesen tenido hijos. Entonces, a pesar de lo triste de que perdieran a su esposo, pues al menos se puede ver eso de que la pérdida fue fuerte, pero no tan fuerte como Noemí, que sí perdió todo, ¿verdad? O sea, haberlos perdido a su esposo y sus 2 hijos. Gracias. And I think we all know people in our lives who have lost. Creo que todos conocemos personas en nuestras vidas que han experimentado pérdidas, Had great loss. que han tenido grandes pérdidas. And it's good for us to become compassionate with that. Es bueno que seamos compasivas en esas situaciones. I hope we can encourage them to be faithful to God. Y espero que podamos animarlos a ser fieles a Dios. But in the suffering, we can suffer with them. Pero en medio del sufrimiento también podemos sufrir con ellos. Y algo más que a pesar de que Noemí al final, bueno, cuando ya regresa a Belén tiene esta actitud, ¿verdad? De que ya no me llamen Noemí, ya perdido. Bien podría haber hecho ella esto mismo con Ruth y con Orfa desde el principio, haberles dicho como ni siquiera vengan conmigo, pero como en una actitud más despectiva, o sea, más como de mala manera. Ser grosera con ellas. No, déjenme sola. No quiero nada con ustedes, ¿verdad? Pero, y aún así, igual, ella a pesar de estar sufriendo, ¿verdad? Pues la pérdida de sus hombres de su vida, aún así, más bien, creo que tal vez por ese primer tiempo, ¿verdad? Se mantuvo muy leal con ellas, amorosa con ellas, a pesar del sufrimiento tan grande que estaba sufriendo. Y aunque ya luego llegando a su pueblo, pues ya saliera todo su sufrimiento, su luto, ¿verdad? Por supuesto. Es comprensible totalmente. Pero fue compasiva en ese momento que tenía que ser compasiva. Pues que Dios le puso posiblemente en su corazón ser compasiva con Ruth y con Orfa. Gracias. Okay, I think we'll take a pause right now, a little break, and visit in the lunchroom. Okay, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar al tiempo de café. And you can come back after about 10 minutes or so.